Entonces, vamos a ver que si nosotros lo volvemos y lo creamos, ¿ya? Coloquémosle aquí 79. Miren, ¡pah! Ahí apareció. Y luego si le colocamos 81, miren, ¡pah! Ahí volvió a aparecer. Hola, yo soy Food Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelo, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video. Quedan advertidos. Y para los que todavía no son miembros de la comunidad de Telegram, aquí en la descripción del video está el link de invitación al grupo de Telegram. Ya somos más de 400 y pues ahí la comunidad ya va caminando sola y cuando yo puedo responder, que es la mayoría de las veces, pues respondo sus inquietudes. La idea es tratar los temas que se tratan aquí en el canal. Ese es el topic del grupo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un video que alguien de la comunidad me hizo caer en cuenta y que no hemos hecho dentro de los videos de Bote Vainas, que es enseñar dentro del API de, PH, de Vainas con el lenguaje PHP a crear una orden limit. Y por increíble que parezca, no he hecho un video de cómo crear una orden limit. Entonces en este video vamos a verlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear un archivo. Este archivo lo vamos a llamar key.php. Y en este archivo lo que vamos a hacer es almacenar la información de las llaves de acceso a el API de Binance. Estas llaves se pueden generar en el perfil de nuestro en Binance y las vamos a colocar acá. Entonces, primero que todo, creamos los tags para el código de PHP con menor que interrogante PHP y luego interrogante mayor que. Ahora vamos a crear una variable para colocar la primera llave y esa va a ser el API key. ¿Ok? API key igual al API key que hemos generado en, el, en nuestro perfil de nuestra cuenta de Binance en API. Y ahora secret key. Y aquí vemos que estas dos variables, esta es la llave y la variable API key y luego la secret key y la variable secret key van a ser incluidas como parte del código que vamos a hacer. Ahora, como de lo que se trata es crear una orden, entonces vamos a hacer un archivo, a crear un archivo que llame orden.php. Hacemos lo mismo que siempre hacemos cuando creamos un archivo en PHP para poderlo ejecutar y para poder que reconozca el código que está dentro. Vamos a crear un tag, ya que es mayor que, interrogante PHP y luego interrogante mayor que, ya, menor que, interrogante PHP y luego interrogante mayor que. Y todo lo que está en entre esos dos tags va a ser nuestro código en PHP. Bueno, entonces aquí vamos a comenzar haciendo la inclusión de la del archivo key.php con include once y entre paréntesis y comillas dobles lo colocamos y luego colocamos un punto y coma. Ahora vamos a hacer una cosa. Como este script va a ser de línea de comando, ¿ya? Entonces vamos a configurar los argumentos que vienen por comando, ¿ya? Eso se hace el, con, con el arreglo argv, ¿ya? Y aquí en cada posición del offset vemos argv 1, 2, 3, 4 y ese es el orden en que van a entrar los parámetros. El primero va a ser el símbolo, el segundo el precio, el tercero la cantidad y el cuarto el side, o sea, si es buy o si es sell, ¿ya? Listo. Entonces ahora vamos a crear una función llamada createLimitOrder, donde como parámetros de entrada va a estar los parámetros que vienen por línea de comando y las llaves que tenemos configuradas. Ahora configuramos la URL,
de Binance de futuros y se le asignamos a la variable URL. Luego, configuramos la variable time. Esto se utiliza como parte de la ventana que Binance va a aceptar para nuestras peticiones en esta petición en general. Ya, o sea, como el tiempo de vencimiento en esta petición globalmente. Ahora vamos a crear un arreglo que se llama data, que es donde vamos a colocar todos los parámetros que va a llevar nuestra petición al API para poder crear la orden. Entonces, este arreglo lo vamos a ir armando. Primero vamos a colocarle symbol, es la variable que viene por el argumento de línea de comando. Luego el otro offset se va a llamar tipo y le vamos a colocar limit porque todas las órdenes que vamos a colocar son limit. Luego quantity, que sería la cantidad en el token, que también viene por la línea de comando. Lo tenemos ahí arriba, que sería arb3. Y luego precio, el siguiente offset, que también viene como arb2. Luego timestamp, que es el que configuramos debajo de URL, que es time por 1000, ¿ya? Y luego side, que también viene como argv4, ¿ya? Que se le asignamos a la variable side. Y por último, timeforce, que es igual a GTC, según el manual de el API de Binance. Entonces ahí estamos viendo, miren, las variables, cada una coincide con la entrada y las últimas, que serían API key y secret key, van desde la inclusión del key. ¿Ok? Entonces aquí tenemos todos los argumentos ya cubiertos para armar nuestra URL a partir de este arreglo. Ahora, esto es un arreglo, ya es una estructura que en web no se utiliza ni en las peticiones de HTTP se utilizan. Entonces resulta que para nuestra... esta es una forma muy buena y muy bonita de escribir esto porque existe una función en PHP que lo que hace es hacer que un arreglo sea una URL. Así como les digo, mire, este arreglo cuando yo data lo paso por HTTP build query, ¿ya? Y lo sobrescribo porque estoy haciendo que lo que sale de data lo coloque en data, lo vuelve un parámetro de URL. ¿Listo? Ahora, creamos una variable llamada signature. El resultado va a ser encriptado en SH256 y lo que encriptamos es esta data que viene allí con la secret key. Entonces eso va a generar como una firma, ¿ya? Por eso se llama signature, ¿ya? Va a generar una firma que nos va a ayudar a darle validez específica a esa URL como tal para que no sea modificada en el tránsito, ya por si se hace un tipo de hombre en medio. Ya ahora vamos a sobreescribir URL con la misma URL, luego order, interrogante, que sería el método que vamos a llamar, la URL que tenemos y luego pegamos la signature para poderla completar. Entonces ya tenemos la URL completica para para el, para poderla enviar. Entonces, ahorita tenemos vamos a hacer el URL init para poder enviar esta URL, ¿ya? Esto lo hacemos con su URL init y ahora este recurso que es ch lo vamos a indicar que lo vamos a enviar por post y luego vamos a colocar todas estas opciones. URL setup es para configurar las opciones y entre ellas esta última es importante porque aquí enviamos la secret key. Entonces creamos un arreglo en el cual el primer offset es el API key, ¿ya? Que es necesario para poderse autenticar y luego content type explicando ya que es una aplicación tipo JSON o que el contenido es tipo JSON, indicando esto. Bueno, ahora hacemos la ejecución del CURL, o sea, que envíe todos esos datos con esas cabeceras y todo que está aquí en CH y vamos a obtener una respuesta, ¿ya?
Entonces esa respuesta la vamos a almacenar en en el, en la variable response. Ahora vamos a crear una variable llamada HTTP code que lo que va a hacer es que con CVL get info y el recurso vamos a obtener ya qué tipo de respuestas HTTP recibimos y luego cerramos el recurso para liberar toda la memoria que pudo haber consumido en pro de las buenas prácticas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es el response lo vamos a convertir en eso viene un JSON, entonces lo vamos a convertir en un arreglo que va a quedar en result. O sea, JSON decode agarra el JSON que viene en response y en result lo convierte en un arreglo. Bueno, ahorita vamos a crear un if con su respectivo else para poder determinar si fue exitoso o no fue exitoso la puesta de la orden, ¿ya? O sea, controlar el error. Entonces aquí vamos a decirle que si HTTP code es igual a 200, que sería que fue exitoso y que no hubo ningún error al enviar la URL, y además de eso, el status sea new, o sea, que el arreglo, que el JSON que ya convertimos a arreglo en el offset status sea igual a new, pues nos mande un mensaje que sea que la orden límite ha sido creada. ¿Ok? Ahora, en el caso que falle, que sería el else, o sea, que no venga el código 200 y el status sea new, entonces vamos a imprimir el mensaje de este resultado. ¿Ya? Él tiene un offset que se llama mensaje en cualquier caso y ese mensaje lo va a imprimir. ¿Ok? Entonces aquí básicamente ya tenemos construida toda nuestra función que nos va a servir para poder crear la orden. Entonces una vez tenemos esta función, pues la vamos a llamar. Entonces le llamamos create limit order, ¿ya? Y todos los parámetros que van a entrar, que son las llaves que ya vienen allí incluidas, que son estas, están acá, y luego los parámetros que los vamos a colocar por medio de la línea de comando. Ok, entonces ahorita vamos a escribir nuestro comandito para poder ejecutar esta funcioncita. Entonces colocamos PHP para poder llamar el PHP, luego la orden, ¿ya? O sea, el orden.php donde tenemos la función y la función que tiene su ejecución al final porque ahí la estamos invocando, luego el token que vamos a probar con dog USDT, dog USDT, luego vamos a colocar el precio, este precio pues es para colocar, vamos a colocar un long, le vamos a decir que vamos a comprar en 0.081 70 doges y le vamos a decir que es buy, o sea que vamos a comprar. ¿Ok? Entonces aquí está nuestra consola de Binance para ver el gráfico y vamos a mandar el comando para comprobar que la creó. Miren, aquí dice order limit creada exitosamente porque dio 200 y además de eso dio new. Y miren, aquí está. Aquí está creada perfectamente, sin ningún problema, no la creo. Ahora voy a dividir la pantalla para que ustedes vean la creación en tiempo real, ¿ya? Para que ustedes vean que no fue que de pronto yo la tuviera allí y pues hubiera parado y hubiera puesto las cosas, no. Vamos a ver la creación en vivo de de la orden. Entonces le vamos a decir que cree 79 y mire, en 79 también las compró. Ahí están. Y vieron que la orden se agregó. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que si nosotros lo volvemos y lo creamos, ¿ya? Coloquémosle aquí 79. Miren, ¡pah! Ahí apareció. Y luego si le colocamos 81, miren, ¡pah! Ahí volvió a aparecer.
Entonces con esto ya tenemos un código que podemos utilizar para crear nuestras órdenes, que era lo último que faltaba de todo lo que habíamos visto básico para poder hacer pues el trading, las acciones de trading como tal. Ya tenemos stop loss, take profit, bueno, tenemos ver la orden, ya ver la posición, pero nos faltaba esta, la de crear la orden, una orden límite. Bueno, doy gracias a Gaspi, que está tanto en el grupo de Telegram como suscriptor del canal, haberme hecho caer en cuenta de esta falencia, que no teníamos un video cómo crear una orden. Entonces vemos que es muy fácil, ahí está todo el tutorial. Recuerden que si no están un poco bien orientados acerca de cómo correr PHP, ya sea en Windows, en Linux o en un VPS, aquí en las tarjetas interactivas están saliendo, bueno, por acá por donde sea, están saliendo los videos de cómo crear un entorno para poder programar en PHP justo para esto que acabamos de hacer. Entonces, no es más, espero que les haya gustado, espero que sea claro y no olviden dar al like, suscribirse al canal, hacer clic en la campanita para en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando es un nuevo video y háganle caso a mi amigo Banano. Hoy, aquí con Banano, oigan pues parceras, en la buena, denle like, suscríbanse en el canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a ver los videos de este man, nos pillamos.